Hay verdades que el mundo prefiere ocultar, palabras que nadie se atreve a pronunciar porque destrozan la ilusión de igualdad que tanto protegen los cobardes. Vivimos en una era donde la debilidad se celebra, donde la compasión mal entendida se convierte en cadenas y donde decir la verdad te convierte en un villano. Pero aquí no hay espacio para mentiras piadosas ni consuelos vacíos. Si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti reconoce que la misericordia mal aplicada no es virtud, es traición contra tu propio poder. Y si este mensaje resuena en tu interior, déjame pedirte algo antes de continuar. Suscríbete a este canal y deja tu like en este video, porque lo que viene a continuación separará a los que están dispuestos a enfrentar la realidad de aquellos que seguirán viviendo en la comodidad de sus propias mentiras. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo la misericordia destruye imperios, cómo la compasión debilita a los fuertes y cómo la piedad convierte a los poderosos en esclavos de los mediocres. Este no es un mensaje para todos, es un llamado para aquellos que están listos para despertar. La misericordia es el arma favorita de los débiles. Cuando alguien no puede vencerte con fuerza, inteligencia o astucia, apela a tu compasión. Te pide clemencia, te habla de humanidad, te hace sentir culpable por tu superioridad. Y ahí es donde comienza tu caída, porque en el momento en que cedes, en el instante en que permites que la piedad contamine tus decisiones, dejas de ser un conquistador para convertirte en un rehén de las necesidades ajenas. La historia está repleta de ejemplos que demuestran esta verdad incómoda. Los grandes imperios no cayeron por la espada de sus enemigos, cayeron porque en algún momento sus líderes decidieron ser misericordiosos con quienes no lo merecían. Perdonaron traiciones, mostraron clemencia a los rebeldes, confiaron en promesas vacías de lealtad. Y cada acto de misericordia fue interpretado no como generosidad, sino como debilidad, una invitación a ser atacados de nuevo. Observa a tu alrededor y verás el mismo patrón repitiéndose eternamente. Las personas que constantemente perdonan son las más traicionadas. Aquellos que siempre dan segundas oportunidades son los más explotados. Los que predican la compasión universal terminan siendo devorados por aquellos a quienes ayudaron. Porque la realidad brutal es que la mayoría de la humanidad no valora la bondad. La considera una invitación al abuso. Esto no significa que toda misericordia sea destructiva, pero debe ser estratégica, calculada, utilizada únicamente cuando sirve a tus intereses superiores. La misericordia indiscriminada, la que nace del sentimentalismo o del miedo a ser juzgado como cruel, esa es la que te destruirá. Porque cuando muestras piedad a quienes no la merecen, no solo pierdes poder, pierdes respeto, pierdes autoridad, pierdes el control sobre tu propio destino. Los débiles necesitan tu misericordia para sobrevivir, pero tú no necesitas ser misericordioso para prosperar. De hecho, tu prosperidad depende de tu capacidad para reconocer cuándo la compasión es apropiada y cuándo es simplemente autodestrucción disfrazada de virtud. Y la mayoría de las veces, la respuesta correcta es la que nadie quiere escuchar. La misericordia es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse, pero que los sabios raramente ejercen. El mundo te enseñará que ser despiadado es ser malvado, que la crueldad es el camino de los villanos. Pero la verdad es que la crueldad estratégica, la capacidad de actuar sin piedad cuando la situación lo requiere, es lo que separa a los conquistadores de las víctimas. No se trata de disfrutar el sufrimiento ajeno, se trata de no permitir que el sufrimiento ajeno dicte tus decisiones. Cuando decides ser implacable, cuando eliges tu propio avance sobre el consuelo de los demás, el mundo te juzgará. Te llamarán monstruo, dirán que has perdido tu humanidad, intentarán avergonzarte para que regreses al redil de la mediocridad.
Pero mientras ellos pierden tiempo en juicios morales, tú estarás conquistando territorios que ellos ni siquiera se atreven a imaginar. La misericordia tiene su lugar, pero ese lugar es mucho más pequeño de lo que la sociedad moderna quiere hacerte creer. Debe ser utilizada como herramienta, no como principio. Debe ser aplicada cuando fortalece tu posición, no cuando la debilita. Y sobre todo, debe ser negada a aquellos que buscan aprovecharse de ella, porque en esos casos, la misericordia no es bondad, es complicidad con tu propia destrucción. Existe una diferencia fundamental entre ser cruel y ser despiadado. La crueldad es gratuita, nace del placer en el sufrimiento ajeno, es destructiva sin propósito. Pero ser despiadado es otra cosa completamente distinta. Es la capacidad de hacer lo necesario sin permitir que las emociones interfieran con lo correcto. Es la habilidad de tomar decisiones difíciles que otros evitan porque temen las consecuencias sociales o morales. En el mundo de los negocios, la política, las relaciones de poder, los despiadados siempre superan a los compasivos. No porque sean mejores personas, sino porque entienden una verdad fundamental. El universo no recompensa la bondad, recompensa la efectividad. Y la efectividad a menudo requiere acciones que la mayoría consideraría impiedosas. Cuando un líder debe elegir entre salvar a su organización o proteger los sentimientos de un empleado incompetente, el líder despiadado toma la decisión correcta sin dudar. Despide al incompetente, reorganiza, optimiza, incluso si eso significa destruir carreras o romper promesas, porque entiende que su primera responsabilidad no es con los individuos, es con el objetivo superior, con la supervivencia y el crecimiento de lo que ha construido. Los débiles te dirán que esto es inhumano, que las personas importan más que los resultados, pero esta es precisamente la mentira que mantiene a las masas en la mediocridad. Las personas importan, pero no todas las personas importan igual, y no en todas las circunstancias. Hay momentos en los que debes sacrificar el bienestar de unos pocos para asegurar el éxito de muchos. Y la capacidad de hacer ese sacrificio sin remordimiento es lo que define a los verdaderos líderes. Si todavía estás siguiendo este mensaje, si estas palabras resuenan con algo profundo en tu interior, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu like. Porque lo que estamos construyendo aquí no es para las masas conformistas, es para aquellos dispuestos a ver la realidad tal como es, no como desearían que fuera. La piedad es particularmente peligrosa cuando se trata de enemigos. Un enemigo perdonado rara vez se convierte en aliado. Más frecuentemente se convierte en un enemigo más peligroso porque ahora conoce tus debilidades, ha visto tu compasión y sabe exactamente cómo explotarla. La historia está llena de gobernantes que mostraron clemencia a sus rivales solo para ser posteriormente destruidos por esos mismos rivales. Cuando tengas a un enemigo derrotado, tienes dos opciones: eliminarlo completamente de tu camino o convertirlo en un aliado tan comprometido que la traición sea imposible. Pero nunca, jamás, simplemente lo perdones y esperes que la gratitud lo mantenga leal. La gratitud es una de las emociones más efímeras del repertorio humano. Se evapora rápidamente cuando aparece la oportunidad de venganza o beneficio personal. Ser despiadado no significa ser irracional o emocionalmente impulsivo. De hecho, requiere un control emocional superior al que posee la persona promedio. Significa analizar cada situación con frialdad absoluta, evaluar opciones sin permitir que el sentimentalismo nuble el juicio, y ejecutar decisiones con precisión quirúrgica, incluso cuando esas decisiones impliquen consecuencias dolorosas para otros.
El problema con la moralidad convencional es que asume que todos operamos bajo las mismas reglas, que todos merecen el mismo trato, que la justicia es ciega y universal. Pero en la realidad del poder, estas son ilusiones peligrosas. Las reglas son diferentes para diferentes personas en diferentes contextos, y pretender lo contrario es prepararte para la derrota. La compasión selectiva es una herramienta poderosa cuando se usa correctamente. No se trata de eliminar completamente la compasión de tu arsenal, sino de entender cuándo desplegarla y cuándo guardarla. Mostrar compasión hacia aquellos que la valoran y pueden corresponderla fortalece alianzas. Mostrar compasión hacia aquellos que la interpretan como debilidad acelera tu caída. Existe un tipo particular de persona que busca constantemente tu misericordia, el manipulador profesional. Esta persona ha perfeccionado el arte de presentarse como víctima, de generar culpa en los demás, de extraer recursos emocionales y materiales apelando a tu sentido de justicia o bondad. Y la única defensa efectiva contra este tipo de manipulación es la capacidad de decir no sin justificaciones, sin explicaciones, sin remordimientos. Cuando te piden ayuda, no la ofrezcas automáticamente. Primero pregunta, ¿qué gano yo con esto? Esta persona ha demostrado lealtad previa. ¿Mi ayuda generará un activo o simplemente será consumida sin retorno? Si las respuestas no favorecen tu posición, la respuesta correcta es negarte, sin importar cuán convincente sea el ruego ni cuán culpable intenten hacerte sentir. El concepto de reciprocidad es fundamental aquí. En un mundo ideal, ayudar a otros generaría gratitud y lealtad automáticas. Pero no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo donde muchas personas están programadas para tomar todo lo que puedan sin intención de devolver nada. Y si no aprendes a identificar a estas personas rápidamente, te consumirán hasta que no quede nada de ti. La dureza tiene una función protectora esencial. Cuando estableces límites firmes, cuando demuestras que no eres una fuente infinita de recursos o paciencia, automáticamente filtras a los parásitos de tu vida. Los que realmente te valoran respetarán tus límites y buscarán formas de aportar valor a cambio. Los que solo buscaban explotar tu bondad desaparecerán en busca de víctimas más fáciles. Hay una paradoja interesante en todo esto. Las personas más respetadas no son las más amables, son las más consistentes en sus límites. La persona que siempre dice sí es vista como conveniente, pero no respetable. La persona que dice no cuando es necesario genera frustración inicial, pero respeto duradero. Porque el respeto no nace del afecto, nace del reconocimiento de fuerza y determinación. Cuando observas a los verdaderamente poderosos, notarás un patrón consistente. Son generosos con quienes les son útiles y absolutamente despiadados con quienes intentan aprovecharlos. No desperdician energía en falsas cortesías ni en mantener relaciones que no aportan valor. Cada conexión es evaluada constantemente y aquellas que no pasan la prueba son eliminadas sin ceremonias. Esta mentalidad ofenderá a muchos porque contradice décadas de condicionamiento social que te enseña a valorar la armonía sobre la efectividad, la inclusión sobre la excelencia, el consenso sobre los resultados. Pero si tu objetivo es el poder real, no el poder simbólico o la popularidad superficial, debes estar dispuesto a ofender, a ser malinterpretado, a ser considerado cruel por aquellos que nunca entenderán la diferencia entre crueldad y determinación. El perdón es quizás la trampa más sofisticada que la moralidad convencional ha tendido a los ambiciosos. Te dicen que perdonar es liberarte, que guardar rencor te envenena, que debes soltar el pasado para avanzar. Y hay algo de verdad en esto,
Pero como todas las medias verdades, oculta una mentira peligrosa. No todo debe ser perdonado, y algunos agravios requieren respuesta, no absolución. Perdonar una traición sin consecuencias es enviar un mensaje claro. Traicionarme es seguro, no habrá repercusiones reales. Y una vez que ese mensaje se transmite, tu autoridad se desvanece. Las personas comenzarán a calcular qué pueden salirse con la suya. Probarán tus límites repetidamente y cada perdón adicional solo reforzará la percepción de que eres débil. Existe una diferencia crítica entre olvidar y perdonar. Olvidar una ofensa por estrategia, porque perseguir venganza sería costoso o distractivo, es sabiduría. Perdonar genuinamente, dejando que el transgresor crea que no habrá consecuencias, es estupidez. Los sabios nunca olvidan realmente, simplemente archivan la información para uso futuro, cuando la oportunidad de ajustar cuentas se presente naturalmente. La venganza tiene mala reputación porque usualmente se ejecuta impulsivamente, emocionalmente, de formas que terminan perjudicando al vengador tanto como al objetivo. Pero la venganza fría, calculada, ejecutada pacientemente cuando las circunstancias son óptimas, esa es una herramienta legítima de poder. No se trata de satisfacción emocional, se trata de mantener el orden, de asegurar que las transgresiones tengan consecuencias predecibles. Cuando alguien te ofende y no respondes, tres cosas suceden simultáneamente. Primero, el ofensor interpreta tu inacción como permiso para continuar. Segundo, otros observadores notan que ofenderte no tiene consecuencias y consideran hacerlo ellos mismos. Tercero, aquellos que te apoyan comienzan a dudar de tu fuerza y consideran cambiar de bando. Tu silencio no comunica madurez, comunica debilidad. Si aún estás aquí absorbiendo estas verdades incómodas, demuestra tu compromiso con la realidad. Suscríbete ahora y deja tu like. Estos conceptos no son para consumo masivo, son para aquellos dispuestos a operar fuera de las limitaciones que la sociedad impone a los conformistas. La reputación de ser implacable vale más que 1000 actos de bondad. Cuando la gente sabe que cruzarte tiene consecuencias inevitables, dejan de intentarlo. Cuando saben que eres indulgente y perdonador, nunca dejan de probar hasta dónde pueden llegar. Tu reputación debe precederte como una advertencia. Este no es alguien con quien jugar, este no es alguien que olvida, este no es alguien que perdona sin exigir compensación. Hay una razón por la cual los líderes más efectivos de la historia son recordados más por su severidad que por su compasión. No porque fueran sádicos, sino porque entendían que mantener el orden requiere demostración consistente de que las reglas tienen consecuencias reales. Un gobernante amado pero no temido pierde poder gradualmente. Un gobernante temido pero no amado puede gobernar indefinidamente. El equilibrio ideal es ser generoso con los leales y despiadado con los traidores. Esta combinación crea el sistema de incentivos perfecto. Obediencia y lealtad se recompensan generosamente, mientras que la traición se castiga ejemplarmente. No necesitas castigar a menudo si castigas efectivamente las primeras veces, estableciendo precedentes claros que pocos se atreverán a desafiar. La lealtad es quizás el recurso más valioso en el arsenal del poder, pero también el más escaso y frecuentemente falsificado. La mayoría de lo que las personas llaman lealtad es simplemente conveniencia temporal, un acuerdo tácito que dura exactamente hasta que aparece una mejor oferta. Y si no entiendes esta realidad, construirás tu imperio sobre cimientos que colapsarán en el momento más crítico. Verificar la lealtad requiere crear situaciones donde la persona debe elegir entre su propio interés inmediato y su compromiso contigo. Las pruebas de lealtad no pueden ser cómodas o fáciles.
porque cualquiera puede fingir lealtad cuando no cuesta nada. La lealtad real solo se revela cuando mantenerla implica sacrificio personal, riesgo o renuncia a beneficios alternativos. Existe un error común en cómo las personas intentan generar lealtad. Asumen que siendo bondadosos, generosos y comprensivos, inspirarán devoción natural. Pero la historia demuestra lo contrario. La lealtad no nace del afecto, nace del respeto mezclado con una comprensión clara de las consecuencias de la deslealtad. Las personas son leales cuando creen que la relación es irreemplazable y que traicionarla tendría costos mayores que cualquier beneficio alternativo. Cuando recompensas la lealtad, debes hacerlo de manera visible y generosa. Esto sirve dos propósitos simultáneos. Gratifica al leal y envía un mensaje a todos los demás sobre el valor de permanecer en tu bando. Pero igual de importante es castigar la deslealtad de forma memorable. No se trata de crueldad gratuita, se trata de crear un sistema donde las decisiones correctas sean obvias para cualquiera que calcule racionalmente. La trampa de la familiaridad es particularmente peligrosa en las relaciones de poder. Cuando permites que la cercanía borre las jerarquías, cuando la amistad o el afecto nublan las relaciones profesionales, creas confusión sobre expectativas y responsabilidades. Los subordinados comienzan a asumir privilegios que no han ganado. Los aliados olvidan los términos del acuerdo original y lo que comenzó como camaradería termina en caos. Mantener distancia estratégica no significa ser frío o inhumano, significa preservar la claridad en las relaciones. Puedes ser respetuoso, incluso afectuoso, sin permitir que esos sentimientos comprometan tu capacidad de tomar decisiones difíciles cuando sean necesarias. El líder que no puede despedir a un amigo incompetente o confrontar a un aliado desleal está condenado a ser destruido por su propia debilidad emocional. La lealtad también debe ser recíproca, pero no simétrica. Debes proteger a tus leales, defenderlos cuando sean atacados, recompensarlos cuando tengan éxito. Pero esto no significa que debas sacrificar tu posición por ellos incondicionalmente. La lealtad fluye hacia arriba más de lo que fluye hacia abajo, porque la estructura de poder depende de esa asimetría. Los que están abajo necesitan al de arriba más de lo que el de arriba los necesita a ellos, y esa realidad debe permanecer clara. Una estrategia efectiva es crear situaciones donde la lealtad hacia ti sea más valiosa que cualquier alternativa disponible. Esto significa posicionarte como la mejor opción a largo plazo, asegurar que traicionarte cierre puertas que permanecerían abiertas siendo leal, construir una red donde tu aprobación sea necesaria para avanzar. Cuando logras esto, la lealtad deja de ser una apuesta emocional y se convierte en una decisión racional inevitable. El concepto de justicia que la sociedad promueve es fundamentalmente ilusorio. Te enseñan que el universo opera bajo principios morales, que las buenas acciones se recompensan y las malas se castigan, que existe algún tipo de balance cósmico que eventualmente pone todo en su lugar. Esta es quizás la mentira más peligrosa que internalizas, porque te hace esperar justicia en lugar de crearla. La realidad brutal es que el universo es indiferente a tus nociones de bien y mal. No existe un árbitro celestial llevando el marcador, no hay karmas automáticos ni destinos inevitables. Lo que existe es causa y efecto, acción y consecuencia, poder y resultado. Y en ese contexto, la justicia es simplemente lo que los poderosos deciden que es, no alguna verdad universal preexistente. Si quieres justicia en tu vida, debes crearla activamente mediante el ejercicio de poder. Esto significa recompensar a quienes te benefician y castigar a quienes te perjudican,
no porque seas vengativo, sino porque esa es la única forma de mantener el orden en tu esfera de influencia. Esperar que la justicia llegue naturalmente es prepararte para la decepción perpetua. Los débiles hablan constantemente de justicia porque carecen del poder para crearla. Apelan a conceptos abstractos y autoridades externas porque no pueden resolver sus problemas directamente. Pero los poderosos raramente hablan de justicia, simplemente la implementan. No argumentan sobre lo que es justo, actúan según lo que es necesario y luego racionalizan esas acciones como justas después del hecho. Hay una ironía en cómo la sociedad moderna condena a aquellos que toman la justicia en sus propias manos, mientras simultáneamente falla en proporcionar cualquier sistema de justicia que funcione consistentemente. Te dicen que confíes en instituciones, en procesos, en autoridades, pero esos sistemas están diseñados más para mantener el orden social que para lograr resultados justos. Y mientras esperas que esos sistemas funcionen, quienes operan fuera de ellos te adelantan constantemente. Esto no es una llamada al caos o la anarquía, es un reconocimiento de que la responsabilidad personal incluye la responsabilidad de crear las condiciones de tu propia existencia, incluida la justicia que experimentas. No puedes subcontratar esto a instituciones externas y esperar resultados satisfactorios. Debes desarrollar la capacidad de protegerte, defenderte y hacer valer tus intereses sin depender de la intervención de terceros. El concepto de tomar el camino elevado cuando alguien te ofende es particularmente insidioso. Te venden esta idea como si fuera madurez espiritual, pero frecuentemente es simplemente racionalización de impotencia. Cuando no tienes el poder o el coraje para responder efectivamente, te convences de que no responder es la opción moral superior. Pero esto solo funciona si realmente no te importa el resultado, si genuinamente has trascendido el ego. Para la mayoría es simplemente cobardía disfrazada de iluminación. La realidad es que las personas respetan la fuerza, consciente o inconscientemente. Puedes ser el más bondadoso, el más ético, el más compasivo, pero si no demuestras capacidad para defenderte cuando es necesario, serás visto como débil y tratado en consecuencia. La bondad sin fuerza es irrelevante, la ética sin poder es decorativa, la compasión sin límites es autodestructiva. La negociación es un campo de batalla donde la misericordia es particularmente costosa. Cuando negocias desde una posición de fuerza, cualquier concesión que hagas por compasión o para ser justo es interpretada como debilidad por la otra parte. No generará gratitud ni reciprocidad, solo emboldecerá a la otra parte a pedir más concesiones, asumiendo que tu generosidad inicial indica que tienes más espacio para ceder. El error que cometen los negociadores inexpertos es buscar que los quieran durante la negociación. Quieren que la otra parte salga sintiendo que fue un proceso justo, que ambos ganaron, que hubo balance. Pero esta mentalidad te hace vulnerable a manipulación. Los negociadores expertos entienden que el objetivo no es ser querido, sino lograr tus objetivos. El respeto puede venir después, pero durante la negociación lo que importa es maximizar tu posición. Existe una técnica que pocos dominan: usar la apariencia de misericordia como arma. Presentas concesiones pequeñas o irrelevantes como si fueran sacrificios significativos, creando la ilusión de que estás siendo generoso cuando en realidad estás cediendo poco de valor real. Esta falsa generosidad hace que la otra parte sienta que está ganando, reduciendo su resistencia a las cláusulas que realmente importan. La impaciencia es el enemigo del negociador despiadado. Cuando tienes prisa por cerrar el acuerdo, muestras necesidad, y la necesidad destruye el poder de negociación.
Los verdaderamente poderosos pueden permitirse esperar, pueden caminar sin el acuerdo, y esa disposición a abandonar la mesa les da una ventaja insuperable. Nunca negocies como si necesitaras el resultado más de lo que la otra parte lo necesita. Si has llegado hasta aquí en este viaje hacia la verdad despiadada, ahora es el momento de comprometerte completamente. Suscríbete a este canal y deja tu like. Estas no son lecciones que encontrarás en libros convencionales ni en cursos de autoayuda. Son verdades que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar más allá de las ilusiones reconfortantes. En negociaciones, la información es poder y nunca debes revelar más de lo necesario. Cada pieza de información que compartes puede y será usada para calcular tus límites, tus prioridades, tus debilidades. El negociador experto hace preguntas constantemente, pero responde vagamente. Extrae información continuamente, pero revela mínimamente. Esta asimetría de información se convierte en asimetría de poder. Cuando detectas debilidad en la posición contraria, ese es el momento de presionar más fuerte, no de ser caritativo. Los negocios no recompensan la bondad, recompensan la efectividad. Si la otra parte cometió errores que debilitan su posición, es su responsabilidad, no la tuya. Capitalizar sus errores no es inmoral, es competencia básica. Fallar en hacerlo es traicionar tus propios intereses. La finalidad en negociaciones también es crítica. Una vez que se alcanza un acuerdo, no debe haber renegociación a menos que cambien fundamentalmente las circunstancias. Permitir que la otra parte constantemente reabra términos ya acordados establece un precedente terrible que convertirá cada negociación futura en un proceso interminable. Los acuerdos deben ser vinculantes y violarlos debe tener consecuencias claras y automáticas. El manejo de conflictos revela la verdadera naturaleza de las personas. Cuando todo va bien, todos pueden mantener máscaras civilizadas. Pero en conflicto, cuando los intereses chocan directamente, las máscaras caen y ves quién realmente es quién. Los que evitan conflicto a cualquier costo revelan cobardía. Los que buscan conflicto innecesariamente revelan inseguridad. Los que manejan conflicto efectivamente revelan poder real. Evitar conflicto no es pacifismo, es procrastinación de lo inevitable. Los problemas no resueltos no desaparecen, se acumulan bajo la superficie hasta que explotan en formas mucho más destructivas. La persona que confronta problemas temprano, directamente y sin ambigüedad, previene desastres mayores. La persona que siempre busca mantener la paz simplemente está posponiendo crisis que se volverán peores con el tiempo. En conflicto directo, la velocidad y la decisión importan más que la perfección. La persona que actúa rápidamente con un plan imperfecto usualmente vence a la persona que espera el plan perfecto, porque mientras uno está ejecutando y adaptando sobre la marcha, el otro está todavía planificando y dudando. La duda es letal en conflicto. La indecisión es una invitación a la derrota. Uno de los mayores errores es intentar razonar con personas irracionales. Cuando alguien está operando desde emoción pura, desde ego herido o desde necesidad desesperada, los argumentos lógicos son irrelevantes. En esos casos, solo responden a demostraciones de fuerza, a consecuencias tangibles, a realidades que no pueden ignorar. Intentar persuadir a los irracionales es desperdiciar tiempo que podrías usar actuando. La escalación debe ser calculada. No saltas inmediatamente a la respuesta nuclear, pero tampoco permites que percepciones de debilidad se establezcan. Comienzas con respuestas proporcionales pero claras y escalas sistemáticamente si esas respuestas son insuficientes.
Lo que no puedes hacer es blafear, amenazar acciones que no estás dispuesto a ejecutar, porque una vez que blufeas y te descubren, tu capacidad de amenaza futura se evapora. Los aliados en conflicto son críticos, pero deben ser cultivados antes de que el conflicto comience. Intentar conseguir aliados durante una crisis es demasiado tarde, porque entonces estarás negociando desde debilidad. Los poderosos construyen redes continuamente, invierten en relaciones consistentemente, de modo que cuando llega el conflicto tienen fuerzas listas para movilizar. Hay un arte en saber cuándo pelear y cuándo retirarse. Algunas batallas no valen los recursos requeridos para ganarlas. La sabiduría está en evaluar fríamente qué conflictos son estratégicamente importantes y cuáles son distracciones. Pelear cada batalla es garantizar que perderás la guerra por agotamiento. Elegir tus batallas cuidadosamente es maximizar tu probabilidad de victoria en las que realmente importan. La victoria en conflicto no termina cuando tu oponente se rinde. Termina cuando has reestructurado la situación de modo que no pueden retar tu posición nuevamente. Esto puede significar eliminar su capacidad de resistencia, cambiar las condiciones que permitieron el conflicto o establecer sistemas que previenen desafíos futuros. La victoria incompleta es simplemente el prólogo del próximo conflicto. La construcción del legado es donde la filosofía despiadada encuentra su propósito final. No se trata de acumular poder por el simple placer de tenerlo, sino de usar ese poder para crear algo que trascienda tu existencia temporal. Los verdaderamente grandes no son recordados por cuán amables fueron, sino por qué construyeron y qué cambiaron irreversiblemente en el mundo. El legado requiere sacrificios que los mediocres nunca harán. Requiere priorizar el impacto a largo plazo sobre la comodidad inmediata, la construcción sistémica sobre la gratificación personal, la visión generacional sobre las victorias mensuales. Y esos sacrificios frecuentemente significan ser despiadado con todo lo que distrae de la misión central, incluidas relaciones, placeres y hasta aspectos de tu propia humanidad. Existe una tensión inevitable entre ser querido y ser efectivo en la construcción de algo grande. Los que cambian el mundo fundamentalmente casi nunca son populares durante el proceso. Son vistos como disruptivos, arrogantes, insensibles a las tradiciones y sentimientos establecidos. Solo después, cuando los resultados son innegables, es que la historia los revalora como visionarios. Pero si buscas aprobación contemporánea, nunca harás nada verdaderamente transformador. Los enemigos del legado son la complacencia y el compromiso. La complacencia te hace detenerte cuando has alcanzado éxito suficiente para estar cómodo. El compromiso te hace diluir tu visión para acomodar a más personas o evitar conflicto. Ambos son letales para cualquier intento de crear algo extraordinario. Los grandes legados son creados por personas que nunca están satisfechas y que nunca comprometen los principios centrales de su visión. La paradoja del legado es que requiere cierto desprendimiento del ego personal, mientras simultáneamente demanda ego masivo para creer que puedes lograr algo significativo. Debes tener la arrogancia de pensar que puedes cambiar el mundo y la humildad de reconocer que el legado es más grande que tú. Este balance es difícil de lograr e imposible de mantener sin disciplina férrea. Las instituciones son el vehículo primario del legado. Las ideas mueren con las personas a menos que sean codificadas en sistemas, organizaciones, estructuras que continúan funcionando independientemente de cualquier individuo. Por eso, los verdaderos constructores de legados invierten obsesivamente en institucionalización, en crear organizaciones que pueden sobrevivir y prosperar sin ellos.
Para construir instituciones duraderas, debes ser despiadado en el establecimiento de cultura y estándares. No puedes permitir que la mediocridad infecte tu organización por bondad o inclusión malentendida. Cada persona que no cumple los estándares y es retenida por compasión es una grieta en los cimientos que eventualmente causará colapso. Los estándares deben ser no negociables y aplicados sin excepciones. El timing también es crítico en el legado. Hay momentos en la historia donde ciertas ideas o movimientos pueden florecer y otros momentos donde son prematuros o tardíos. Los constructores de legados exitosos tienen un sentido casi profético del momento correcto para actuar, de cuando las condiciones están alineadas para que su visión se manifieste. Actuar demasiado temprano resulta en mártires olvidados, demasiado tarde resulta en imitadores irrelevantes. Llegamos al punto donde todas estas verdades convergen en una realización final. Vivir despiadadamente no es falta de humanidad, es la expresión más pura de tu voluntad de existir con propósito. Es rechazar las cadenas que la sociedad impone a través de la moralidad conveniente, esa moralidad diseñada para mantener a las masas dóciles y predecibles para prevenir que cualquiera se eleve demasiado por encima del resto. La vida es fundamentalmente competencia por recursos finitos, poder, influencia, atención, oportunidades. Pretender que no lo es, que todos podemos prosperar simultáneamente sin conflicto, es una ilusión reconfortante que solo los perdedores se permiten creer. Los ganadores entienden que cada victoria requiere que alguien más no tenga esa victoria y están dispuestos a ser esa fuerza que asegura que el resultado favorezca sus intereses. Esto no convierte la vida en un juego de suma cero donde el sufrimiento ajeno es tu objetivo, pero sí significa que cuando hay conflicto inevitable entre tu avance y el bienestar de otros, debes elegir tu avance sin dudar. Porque nadie más priorizará tus intereses sobre los suyos, y esperar que lo hagan es prepararte para la explotación perpetua. La moralidad convencional te enseña a sentirte culpable por tu ambición, por tu deseo de poder, por tu negativa a sacrificarte infinitamente por otros. Te dicen que eres egoísta, que debes pensar más en los demás, que la felicidad viene de dar sin expectativas. Pero observa quiénes promueven esos mensajes más fervientemente. Son casi siempre los que se benefician de tu autosacrificio, los que necesitan que continúes priorizando a otros sobre ti mismo. La verdad liberadora es que no le debes nada a nadie excepto lo que has acordado explícitamente dar. No debes sacrificarte por expectativas sociales, por tradiciones obsoletas, por personas que nunca harían lo mismo por ti. Tu primera responsabilidad es contigo mismo, con tu desarrollo, con tu misión, con tu legado. Todo lo demás es secundario y debe ser evaluado constantemente contra ese criterio primario. Ser despiadado es liberador, porque elimina la necesidad constante de justificar tus decisiones ante tribunales morales imaginarios. Ya no necesitas convencer a otros de que eres bueno o justo. Simplemente persigues tus objetivos con la mayor efectividad posible, ajustando métodos según resultados, no según aprobación social. Esta libertad es aterradora para quienes han vivido siempre buscando validación externa, pero es embriagadora para quienes finalmente se permiten operar sin esas cadenas. El camino despiadado no es solitario necesariamente, pero requiere soledad selectiva. No todos pueden acompañarte en este viaje. La mayoría se quedará en las orillas de la mediocridad, juzgándote desde la seguridad de su conformismo. Algunos intentarán sabotearte activamente porque tu éxito expone su fracaso. Y unos pocos, muy pocos, entenderán y se unirán a ti en la construcción de algo más grande que cualquier individuo.
Si has absorbido estas verdades y las has reconocido como válidas, no porque sean moralmente cómodas, sino porque reflejan la realidad tal como opera, entonces ya has comenzado la transformación. Ya no puedes regresar a la ingenuidad de creer que el mundo recompensa la bondad automáticamente, que la justicia llega naturalmente, que ser querido es más importante que ser respetado. Has visto detrás del velo, y ese conocimiento te obliga a actuar diferente. El mundo no necesita más personas buenas que logran poco, necesita más personas efectivas que construyen cosas significativas, incluso si el proceso ofende sensibilidades delicadas. Necesita líderes dispuestos a tomar decisiones difíciles sin paralizarse por culpa. Necesita visionarios que priorizan resultados sobre aprobación. Y si tú puedes ser esa persona, entonces todo lo que hemos discutido aquí no es filosofía abstracta, sino instrucciones operativas para transformar tu existencia y el mundo a tu alrededor.